Muy buenas noches. Les saluda el doctor Raúl Verano Vázquez de la Escuela de Posgrado de Sofía. Ante todo, muchas gracias por vuestra gentil asistencia. El día de hoy voy a exponerles un tema realmente interesante, ¿no? Un tema que no es moda y que realmente permite el crecimiento de las empresas cuando realmente creen y hacen formar parte de sus organizaciones este concepto, esta herramienta y este departamento. La responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social corporativa comenzó a desarrollarse en los años 50, y 60 del siglo pasado, ¿no? Con el debilitamiento de Estados Unidos, ¿no? Por la guerra de Vietnam, ¿no? El apartheid en Sudáfrica, ¿no? La explotación y el trabajo infantil que, que se, digamos que se inmediatizó en todos los medios de prensa, ¿no? Como la esclavitud infantil que se sufría en Sudáfrica, ¿no? Y las diferencias raciales, ¿no? Las desigualdades existentes entre la gran empresa, ¿no? Y las sociedades donde se desarrollaban estas empresas, trajo como consecuencia que había la necesidad de establecer un equilibrio, ¿no? Un equilibrio y de aumentar la responsabilidad empresarial desde el punto de vista social, ¿no? En esa época comenzaron a surgir filósofos, ¿no? Economistas, ¿no? Me acuerdo ahí está Friedman, que comenzó a enarbolar pues teorías al respecto y se fijaba en lo siguiente. Él decía, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de una empresa? ¿Cuál es el objetivo de una corporación? El objetivo de una empresa, el objetivo de una corporación es ganar dinero, ¿no? Es hacer ganar dinero, es hacer ganar divisas a los accionistas, a los inversionistas, ¿no? Es que una empresa sea beneficiosa para aquellos en que han creído en el proyecto y han invertido su dinero. Y esta corriente y esta teoría pues caló alto, ¿no? En las escuelas de negocios, sobre todo, ¿no? Sin embargo, al transcurrir del tiempo, hemos visto que la gran industria, que la gran empresa, ¿no? Que esta explosión de industrialización que se dio posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Trajo unas consecuencias realmente nefastas para el ecosistema, para el medio ambiente, ¿no? La industrialización, ¿no? La automatización de los procesos productivos, ¿no? Comenzaron a desplazar la mano de obra del trabajador. Y esto trajo como consecuencias reacciones sindicales que fueron aplastadas por el gran capital, ¿no? De la mano de una corriente que permite la prosperidad de los que la ejecutan, ¿no? Pero que rara vez observa el costo social que representa, ¿no? Como lo es las corrientes liberales o neoliberales.
no tengo nada contra ellas. De hecho, soy un gran impulsor de las mismas, pero creo en la necesidad de dotarles de conciencia social al mercado, ¿no? Pues bien, esta conciencia social, ¿no? Vino de la mano con el concepto de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Que significa que el beneficio, la rentabilidad de la empresa en la región, ¿no? Va a ser devuelta a la región, ¿no? De diversas formas que puedan enarbolar, puedan disponer el consejo de administración, la gerencia o los órganos de mando de las personas jurídicas o personas naturales con negocio propio. Este es el concepto general, ¿no? Es decir, la empresa devuelve, ¿no? Aquello que está rentándole al explotar una determinada actividad en un determinado territorio. Conceptos más avanzados de responsabilidad social corporativa, ¿no? Llevan a circunscribir la responsabilidad social, ¿no? En 4 grandes campos, ¿no? El primero, y quizás que va a la cabeza, es los derechos humanos, ¿no? Es decir, las empresas, por responsabilidad social, pues impulsan, ¿no? Dan a conocer, ¿no? Los derechos humanos, los derechos universales del ser humano, ¿no? Otro punto importante que permite circunscribir la responsabilidad social corporativa, ¿no? Son, por responsabilidad social corporativa, nuestra empresa vela por el cumplimiento de las normas laborales. Es decir, los trabajadores que realizan su actividad laboral dentro de esta empresa, ¿no? Pues son gremios que se encuentran respetados, que se encuentran bien tratados, ¿no? Y cuya organización observa todas las regulaciones laborales vigentes en el país donde se circunscribe esa actividad. Otro punto importante es el respeto al medio ambiente, ¿no? Las grandes mineras, las grandes empresas petroleras, las pesqueras, ¿no? Las empresas extractivas de materias primas, ¿no? Incluso las grandes corporaciones agrarias, ¿no? Al utilizar pesticidas, al realizar su propia actividad, ¿no? Su propia actividad comercial, ¿no? Su propia actividad productiva, muchas veces pues utilizan sustancias, ¿no? Y tienen residuos sólidos que pueden afectar el medio ambiente, ¿no? Entonces, lo que busca la responsabilidad social corporativa es de que la organización, la empresa, piense de qué forma va a contrarrestar el impacto de la actividad productiva de su empresa, ¿no? Sobre el medio ambiente. Por ejemplo, y ojo, sin necesidad de la observancia, de las regulaciones que imperen, ¿no? Como por ejemplo las vedas en el caso de las pescas, ¿no? Sino qué otras actividades adicionales se puedan realizar al respecto. Un punto adicional que también se observa dentro de la responsabilidad social corporativa es el compromiso de que la empresa no va a promover es más, va a accionar contra el trabajo infantil.
el trabajo y el maltrato infantil. Estos cuatro estos cuatro grandes enfoques de actividades que se pueden hacer por responsabilidad social corporativa, te hacen acreedor a recibir el ISO 26000. El ISO 26000 es el ISO de la responsabilidad social corporativa. En Europa y en Estados Unidos, y también aquí en el Perú, ¿no?, ya se vienen gestionando la dación de estos ISOs 26000, ¿no?, que es cuando la empresa pues cumple con estos cuatro grandes requisitos, ¿no? Dijimos derechos humanos, dijimos libertad de los trabajadores, ¿no?, respeto a su actividad, a los derechos laborales, dijimos el medio ambiente, ¿no? Y esto último, que aquí en el Perú, pues últimamente nos ha golpeado mucho como país y está impidiendo que nuestro país avance con la velocidad que debiera, que es la corrupción, ¿no?, que lo podríamos reducir como transparencia, ¿no? Ojo. Entonces, si nosotros queremos incluir en nuestras etiquetas, ¿no?, de nuestros productos una reseña que damos cumplimiento al ISO 26000, ¿no?, que es de la responsabilidad social corporativa, tenemos que cumplir, uno, ¿no?, la promoción de los derechos humanos. Actividades de promoción de los derechos humanos, como pues imprimir la Declaración Universal de los Derechos Humanos y suministrarlas dentro de la geografía o dentro del territorio donde nos encontramos, por ejemplo, ¿no? Respetar y promover el bienestar de nuestros trabajadores o de los trabajadores, ¿no? En este orden de ideas, pues dar cumplimiento a las regulaciones, a la salud ocupacional, ¿no?, a las acciones de recursos humanos que permiten mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Luego, la observación al impacto de nuestra actividad en el medio ambiente. Otro tema importantísimo, como lo estaba comentando, ¿no? Tanto las exploradoras de hidrocarburos, tanto las generadoras de energía, tanto todo tipo de empresa que realiza una actividad, pues muchas veces estamos impactando de manera perjudicial en nuestro ecosistema, en el medio ambiente. Entonces, existen un sinnúmero de actividades que se pueden realizar para compensar ese impacto ambiental o prevenir el maltrato al medio ambiente. Adicionalmente a eso, el trabajo infantil, ¿no? Imagínense estas grandes corporaciones, Nike, Reebok, Sony, etcétera, que colocan sus industrias, sus fábricas, ¿no?, en países en vías de desarrollo donde no observan el cuidado al trabajo infantil. En la India, por ejemplo, o en China. Entonces, si nosotros acreditamos, ¿no?, de manera administrativa que no realizamos ningún tipo de estas contrataciones, ni tampoco nuestros proveedores, ¿ya?, entonces lo justificamos administrativamente y las empresas certificadoras de ISO pues podrían darnos este ISO 26000. Y el último punto es la corrupción de funcionarios, los sobornos, ¿no?, que en nuestro caso, en nuestro país, pues nos ha golpeado tanto. Este es un punto de exigencia también del ISO 26000, que es la responsabilidad social corporativa, ¿no? Es decir, que nuestras empresas
que las grandes constructoras en nuestro país no estén licitando obras, ¿no? A través de contubernios, de peculados, de sobornos a las autoridades públicas. Pues bien, todo esto es bastante simpático. En verdad, no debería otorgarse un certificado de ISO 26000 por la realización de todas estas actividades positivas. De hecho, debería ser una práctica común dentro de las empresas, porque con estas acciones estamos haciendo más sobreviviente la vida en nuestro planeta y el desarrollo de nuestras actividades comerciales, sea las que fueran. Sin embargo, se han ido regulando estas actividades de responsabilidad social corporativa, pero no con la finalidad de hacerlas obligatorias, ojo, sino con la finalidad de promover estas acciones supervivientes, ¿no? De hecho, uno de los datos más relevantes de la responsabilidad social corporativa es que es voluntaria. Ahora ustedes dirán, sí, ¿y por qué no regularlo? ¿No? ¿Por qué no regular la responsabilidad social corporativa? ¿No? ¿Por qué dejarlo en el ámbito de la voluntariedad? ¿No? Porque si ya se vuelve algo obligatorio, entonces ya no existe responsabilidad. Ya lo que existe es el cumplimiento de una norma. Ahora ustedes dirán, ¿qué importa si se cumple o no se cumplen las normas? Lo que importa es el bienestar general. Sí, importa el bienestar general, pero no para ello tenemos que presionar y establecer un recargo de sobrecostos dentro del proceso productivo de la empresa. De hecho, en los años 60, Friedman manifestaba que el objetivo de una empresa es hacer dinero y que de estas cargas sociales, ¿ya?, se tiene que encargar el gobierno. Ojo, ven esa óptica, ¿no? La empresa es para hacer plata, la empresa es para hacer dinero. La empresa no es para dar asistencialismo, la empresa no es para dar, para preocuparnos, para eso existen las ONGs. Las empresas hacen plata. Entonces, en ese orden de ideas, es que comenzó a surgir una contracorriente. Esta contracorriente lo que buscaba es ya no hacer obligatorio que una empresa pues devuelva parte de su rentabilidad al ámbito geográfico donde se desarrolla, no. Sino que este aspecto más bien sea parte, un plus de la calidad en el proceso productivo, ¿no? Un plus del producto. Finalmente, ¿quiénes se convierten en los principales impulsores de la responsabilidad social corporativa? Los consumidores finales, ¿no? Imagínense en una gran empresa de venta de café, ¿no? Se vienen a la mente muchas marcas, me imagino, ¿no? Imagínense que esa gran empresa de café pues tiene un especial cuidado por sus trabajadores, ¿no? Se preocupa del desarrollo, de que realicen una carrera dentro de la industria, dentro de la empresa. Tanto desde que cosechan el café, ¿ya?, hasta que el café es procesado, molido, tostado, ¿no?, envasado, ¿no?, y servido en determinadas tiendas comerciales, cafeterías, grandes cafeterías, ¿no?, o pequeñas, ¿no? ¿Qué pasa? En la mente
en la psiquis del consumidor, entonces se va a sentir mucho más placentero, ¿no? Consumir un producto que ha respetado y sobre todo que ha premiado y ha cuidado a sus trabajadores, que no han tenido, por ejemplo, dentro de la cosecha o de la siembra, trabajando o explotando a niños, que no han tenido que sobornar ni extorsionar a nadie para la cosecha, el desarrollo de sus cultivos. Que respeta las normas de salubridad, ¿no? Y de salud ocupacional de las personas. Que a su vez promueve los derechos humanos, imagínense en sus etiquetas, imprime un espacio dentro de los derechos humanos para que la gente, mientras que consume un café, pues vaya leyendo algunos artículos vitales para el desarrollo de las personas. Se dan cuenta que a través de la responsabilidad social corporativa realmente le vamos dando un plus, un valor agregado a ese producto terminado, que en este caso hemos cogido al café. ¿Esto qué hace? Esto hace decidir al consumidor. Ojo, no solamente hace decidir al consumidor, también hace tomar una postura a tu competidor, al competidor del café, ¿no? Que si ve que el café Nescafé está tomando todas esas medidas, ¿no? O la cadena de Starbucks donde se sirven estas bebidas espirituosas, observan estas indicaciones. Entonces las personas son más cuidadosas de seleccionar el producto que quieren tomar y comienzan a premiar a esa empresa responsable, ¿no? que piensa en la sociedad. Y entonces el consumidor, el competidor, y ahora ya no solo el consumidor, el competidor, sino ahora mismo cualquier persona de la sociedad comienza a pensar, digo, yo quiero trabajar en esa empresa. Yo quiero formar parte de ese grupo de personas que se preocupan por el medio ambiente, por los derechos humanos, que se preocupan por el respeto a los trabajadores, que no contratan niños, que no sobornan a funcionarios públicos. E inconscientemente comienzo a premiarlos. Comienzo a consumir ese producto. Si me ponen 2 y cuestan igual, o así cuesten más, prefiero ese porque sé que sus procesos productivos, que sé que esa organización vela por el respeto a los derechos humanos, vela por el respeto al respeto a los trabajadores, vela por el maltrato infantil, ¿no? Y por la transparencia en las operaciones de negocios, no soborna a funcionarios públicos. ¿Me siguen? Es decir, sería mezquino de mi parte, ¿ya? No reconocer que muchas de las empresas ven la responsabilidad social corporativa como una suerte de relaciones públicas, ¿no? Como una suerte de imagen, ¿no? Pero eso nace desde la concepción, ¿ya? De los directorios, ¿no? De los consejos de administración. ¿Ya? Eso nace desde el liderazgo de la empresa, de la persona jurídica. Si la persona jurídica comienza a pensar, comienza a reflexionar y a ser parte de su desarrollo normal, ¿no? Del desarrollo normal de sus actividades productivas y comerciales, el respeto o la incorporación de acciones de responsabilidad social corporativa,
entonces comienzan a producir de manera sencilla ya un producto con valor agregado. Muchas veces nosotros cuando nos acercamos a un centro comercial, cogemos a un producto, una Coca-Cola, y encontramos un octógono que dice alto en grasas saturadas y alto valor y alto contenido de azúcares, ¿verdad? Pero existen una gran cantidad de productos cada vez más, ¿no? Que aparte tienen un sellito de producto producido por empresa socialmente responsable, ¿no? Y existen otras etiquetas que dicen producto producido con el ISO 26000 de responsabilidad social corporativa. Cada vez más vamos compitiendo con los demás, con productos similares, ¿no? Y tenemos que mejorar la presentación de nuestros productos. Tenemos que mejorar las actividades productivas, el retorno, es decir, ¿qué pasa cuando un consumidor comienza a consumir cada vez más productos que observan la responsabilidad social corporativa? ¿Mm? ¿Qué va a pasar cuando empresas, Virgin Group, por ejemplo, ¿no? Que su objetivo deja de ser generar plata, ¿no? Su objetivo, su visión comienza a ser, no, trasladar, ¿no? Trasladar a personas sanas a su destino. Ya comienzas a verla, ¿no? Ya, producir productos agrarios, ¿no? Sin con el menor impacto ambiental posible. O el día que comienzan a surgir mineras, ¿no? Que realicen su extracción, ¿no? Con un mínimo de impacto ambiental. Entonces, si bien es cierto, la responsabilidad social corporativa se utiliza para, digamos, como un acicate de marketing para promocionar el producto, ¿no? Y los consumidores nos convertimos en motores, en impulsores de la responsabilidad social corporativa. ¿Con qué? Con nuestra decisión, con nuestro consumo. Diferenciando productos de los que sí respetan el medio ambiente, de los que sí devuelven sus ganancias voluntariamente a través de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Imagínense esas grandes corporaciones telefónicas, ¿no? Que dicen que efectivamente nosotros mediante nuestra área de responsabilidad social corporativa estamos fomentando la educación en los pueblos rurales. Ah, qué bien, ¿no? Pero luego, si hacemos un análisis cuidadoso, vemos que el costo, ¿no? Que lo que se les cobra a las personas que gozan de servicio telefónico en esas áreas resulta ser más oneroso que en otros lugares en donde las personas tienen mayores recursos. Entonces, ahí hay una falta de coherencia. Entonces, podemos nosotros advertir que otro dato relevante que debe existir es la coherencia de la responsabilidad social corporativa. No solo es comprarle panetones a nuestros trabajadores en Navidad, ¿no? O en España que suelen regalar pues una pata de cerdo
de jamón curado. No. Tenemos que ir más allá de la responsabilidad social corporativa, haciendo que sea coherente, ¿no? Que los trabajadores deseen formar parte de esa empresa porque tienen un servicio de salud maravilloso, o tienen un seguro de salud maravilloso, o las famosas EPS geniales. Entonces, todos estos, digamos, atractivos, todos estos términos que muchas veces sirven para contratar personal, ¿no? Es decir, vas a formar parte de una gran industria que vela por sus trabajadores, vas a formar parte de un trabajo en el cual promovemos los derechos humanos, ¿no? Vamos a producir productos que todos tienen la etiqueta ISO 26000. Entonces, dice, wow, te hace querer formar parte de ese equipo. Eh, pero vemos que hay un problema, ¿no? Necesitamos fomentar más la responsabilidad social corporativa, porque al ser obligatoria, ¿no? Al ser voluntaria, ¿no? No todas las empresas incluyen dentro de su organización, no ven negocio a realizar actividades de responsabilidad social corporativa. Muchas veces lo hacen solo para la foto, ¿no? Y no se dan cuenta que de las virtudes que yo les estoy comentando. Entonces, ¿para eso qué necesitamos? Necesitamos educar. Necesitamos educar desde la escuela, ¿no? Tenemos que educar a los consumidores. Tenemos que hablarles de responsabilidad. Tenemos que hablarles de ética, ¿no? Había un autor que hablaba que la responsabilidad social corporativa era una cuestión moral, ¿no? Eh, y entonces, efectivamente, hubo una discusión entre los conceptos de ética y moral. Como ustedes saben, la ética es individual, ¿no? Son las concepciones de lo correcto e incorrecto de un individuo, de una persona. Pero la moral es colectiva, es la percepción de lo correcto o incorrecto de un grupo. Entonces, cuando uno toma la decisión de consumir un producto que tiene el ISO 26000, ¿no? Es decir, que respeta los derechos humanos, que va en contra del maltrato infantil, que respeta los derechos laborales, ¿no? Que es transparente en sus operaciones comerciales y no soborna, ¿no? A ninguna autoridad para el ejercicio de su actividad, ¿no? Y respeta el medio ambiente, y entonces pues da gusto consumir ese producto, ¿no? Y es más, si luego conseguimos el producto a un, a un, a un precio competitivo, ¿no? Incluso a veces menor que otros productos, sin duda van a ser pesos, ¿no? Van a ser unidades de atención que te van a permitir tomar una decisión de consumir ese producto en lugar de otro que no respeta el medio ambiente, que no vela por los derechos humanos, que no es transparente y que le da igual si contratan o no a niños dentro de su proceso productivo, lo que buscan es precio. Entonces, como pueden ver, necesitamos educar desde la escuela, desde los niños. Necesitamos educarlos respecto de que es necesario premiar a esas empresas que voluntariamente son responsables sociales. Es necesario premiar a esas empresas. ¿Y cómo las premiamos? Con nuestra elección, ¿no? Comprando, adquiriendo esos productos.
La responsabilidad social corporativa, como ustedes podrán ver, entonces engloba, primero, dirigir tu atención a los clientes, ¿no? Segundo, dirigir tu atención a los accionistas, que son aquellos que invierten su capital en el desarrollo de la actividad empresarial. Los inversionistas también dirán, ¿dónde invierto? Invierto en una actividad riesgosa que va en detrimento del medio ambiente, que pueden ser sancionados, que no respetan sus reglamentos, que no respetan los derechos laborales y que pueden estar sujetos a contingencias legales, o invierto en una petrolera, en una industria extractiva, en una manufacturera que sí vela por todos esas circunstancias. O sea, aquellos requisitos que se piden, que se solicitan, que se deben cumplir para hacernos acreedores de una empresa con responsabilidad social corporativa, recogidas en el ISO 26000, son velar por los derechos humanos, uno. Dos, velar por los derechos laborales. Tres, velar por el medio ambiente, ¿no? Y cuatro, ser transparentes en nuestras operaciones productivas y comerciales, de forma tal que no sobornamos ni extorsionamos a ningún funcionario público. ¿Ya? Ahora bien, estas actividades, estas observancias, ¿no?, positivas, nos permiten desarrollar un mejor mundo, un mejor país, una mejor ciudad. Y si educamos a los niños, a los adolescentes, a los universitarios, ¿no? Inclusive si comenzamos a educar a la sociedad, a la población a través de los medios de prensa, vamos a tener una respuesta más superviviente como género humano, como especie humana, ¿no? Entonces, y estamos cumpliendo ¿con quiénes? Con nuestros clientes, al darles un producto de calidad. Estamos cumpliendo ¿con quiénes? Con nuestros accionistas, ¿no? Al hacer rentable y más atractiva nuestra empresa. Estamos cumpliendo ¿con quiénes? Con nuestros trabajadores, que son los primeros que tienen que ser beneficiarios de esta responsabilidad social corporativa. Se tienen que sentir orgullosos de trabajar en una empresa que respeta el medio ambiente, que tiene conciencia social. Las cerveceras, por ejemplo, yo siempre recuerdo del Abacus, aquí en el Perú, que habían muchas empresas, muchos jóvenes interesados en trabajar en Bacus. ¿Por qué? Porque trataba muy bien a sus trabajadores, porque tenía un gran programa de bienestar laboral, ¿no? Que tenía un gran seguro de accidentes contra los trabajadores, ¿no? Y entonces eso hace que las personas se sientan mucho más confiadas. Y al poco tiempo la Cristal se volvió pues una empresa líder, la cerveza más consumida en una determinada temporada. Luego todas las demás comenzaron a realizarlo, ¿no? Y eso es bueno, porque imagínense si hay competencia por ver qué empresa es más o menos responsable. Ganamos todos. Ganamos los empresarios, ganamos los clientes, gana la sociedad, ¿no? Gana el medio ambiente y ganan los trabajadores. Entonces, es un win-to-win. Todos estamos involucrados en el desarrollo y generación de la responsabilidad social corporativa. En mi conferencia anterior, ya, sobre sostenibilidad social, hice mención de la responsabilidad social corporativa. Les expliqué la gran relación que puede existir entre responsabilidad social corporativa
y las relaciones comunitarias. Si bien son conceptos y son desarrollos distintos, departamentos distintos, ¿ya? Lo que busca las relaciones comunitarias es tan solo uno de los objetivos, ¿no?, que se tienen que fijar dentro del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa, ¿no? Es una actividad más, ¿no? Ahora, las relaciones comunitarias es una actividad más, ¿no?, que es el respeto al medio ambiente es otra actividad más, ¿no? El establecimiento e implementación de respeto a las normas de salud ocupacional es otro punto adicional, ¿no? Promoción de los derechos humanos que normalmente realizan los departamentos de marketing es otro punto más. Pero ¿quién debe tener el control? A veces no me gusta utilizar esa palabra, control, ¿ya?, porque deteriora el concepto de la voluntariedad de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Si tú controlas, ¿no?, es porque ya se está exigiendo, ya hay un acuerdo, un convenio, ya no hay la voluntariedad, ¿no? Por eso prefiero decir seguimiento o monitoreo de las actividades de responsabilidad social corporativa, ¿no? En determinadas localidades, por ejemplo, la protección a los gremios femeninos, ¿no? Acciones en contra de la violencia de género. En las zonas rurales, ¿no?, o agrarias, especialmente, pues el desarrollo o la observancia de las condiciones de madres, ¿no?, de las mujeres que se dedican al cultivo. El Perú, por ejemplo, ha sido, durante esta pandemia, ha sido el primer exportador de arándanos, ¿ya? De arándanos, que es los productos azules. Eh, estas grandes extensiones de terreno, ¿no?, en donde se cultivan los arándanos al sur de Lima, ¿no?, eh, tienen contratados especialmente a personal femenino, ¿no?, una gran cantidad de personal femenino. Resulta que los arándanos pues tienen propiedades regenerativas, ¿no? Y por eso que se ha implementado el consumo en Europa y en Estados Unidos, que son grandes mercados de este producto. Y entonces ha beneficiado mucho a estas empresas. Esta empresa no ha parado durante la pandemia, ¿no? Ha estado produciendo y han observado con cuidado, pues, las protecciones a sus trabajadoras. Pero cuando me puse a hacer una investigación un poco más profunda respecto de estas actividades de responsabilidad social corporativa de esta empresa, ¿no?, encontré que al contratar una gran cantidad de personal femenino, se habían preocupado de tener una zona de lactancia para sus bebés y de preocuparse por la guardería de sus niños, ¿no? Entonces, estas observaciones van en cuidado de sus trabajadores, ¿no? No me cabe la menor duda que siendo un producto que se está comercializando en Europa, esta empresa está gestionando el ISO 26000, ¿no? Y sin duda, cuando realmente lo consiga, estoy convencido que sus ventas se van a multiplicar de manera exponencial, porque el consumidor premia las actividades positivas.
Eh, entonces, me gustaría, ¿no? Me gustaría establecer una didáctica, una mecánica más directa con ustedes, ¿ya? Así que yo les agradezco por haber prestado atención a a esta exposición, ¿ya? Pero sí me gustaría escuchar sus preguntas. Voy a revisar el chat que por acá he visto, ¿ya? Para comenzar a responder cada una de estas preguntas que he revisado, ¿ya? Por ejemplo, la pregunta del señor Juan Gustavo Cueva Ramos, ¿no? Dice, los grupos comerciales que transgredieron los intereses sociales esta pandemia, ¿no? COVID-19, ¿qué responsabilidad comercial corporativa tienen con la población y los ISOs respectivamente? Sin duda, sin duda, eh, sin duda, esta, cuando una empresa transgrede, ¿no? Cuando una empresa transgrede las observaciones laborales de sus trabajadores, ¿no? Puede ser merecedora una sanción de pérdida del reconocimiento de la certificación del ISO 26000. De hecho, cualquier persona natural o cualquier trabajador de esa empresa podría realizar una acción directa, una comunicación, una denuncia civil, ¿no? Y dirigirla a la empresa certificadora eh, para que le permita a la empresa defenderse, ¿no? Del hecho del cual se le está atribuyendo, como que no ha observado los intereses de los trabajadores. Y tranquilamente podrían revocar la dación de ese certificado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estas son las acciones, digamos, de sanción a las empresas que no velan por la responsabilidad social corporativa, por el cuidado de sus trabajadores, o de los productos, o del medio ambiente, ¿ya? Máxime en una situación como la nuestra, que nos encontramos en una situación de emergencia por el COVID-19, ¿ya? Lo cierto, ¿ya? Es que la principal sanción viene de parte del consumidor cuando no escoge ese producto, ¿ya? Y para esto debe jugar un papel importante la sociedad organizada, ¿no? Debe jugar un papel importante los medios de prensa, ¿ya? Voy Hola. a, voy a revisar otra pregunta. Hola. Hola. Bien, la pregunta dice lo siguiente, el señor Carlos Eduardo Mayorga Morán. ¿Cómo poder hablar de la responsabilidad social corporativa cuando en nuestro país se ha monopolizado la fabricación de oxígeno? Si solo hay dos países, ¿cómo es posible en el Estado peruano? En efecto, en efecto, las actividades, ¿no? Digamos, que atentan contra la competencia leal, ¿no? Como los monopolios, que lamentablemente fueron impulsados desde algunos estamentos del gobierno, con sus regulaciones demasiado estrictas, exigiendo que la calidad del oxígeno pues esté al 99%, para que pueda ser proveída a entidades sanitarias como son los hospitales. Eh,
sin lugar a duda, estas empresas, no deberían ser beneficiarias de un certificado de responsabilidad social corporativo, primero, porque para que hayan logrado esa regulación, y obviamente eh, a las pruebas me remito, ¿no? De obtener un 99% de pureza del oxígeno para que pueda ser comercializado cuando solo era necesario el 93% de pureza, y que lamentablemente se dio esta norma cuando estaba vigente el gobierno eh, del, del expresidente ya fallecido Alan García, ¿no? Lo cierto es de que lo cierto es de que nosotros como sociedad organizada, ¿no? Podemos tranquilamente hacer acciones, ¿no? Tendientes ya no exigir la responsabilidad social corporativa, sino tendientes a exigir la moralidad dentro de estas actividades comerciales, ¿no? Eh, Porque si de responsabilidad social corporativa se hablara, ¿no? Lo que se le debiera exigir a estas empresas, ¿no? Sería más bien que no aprovechen, digamos, la gran demanda de este producto, ¿no? Y suban los precios de manera desorbitada, como ha sucedido en plena pandemia. Como ha sucedido. Entonces, lamentablemente esta pandemia nos ha cogido en momentos en donde nosotros, en donde nuestros niveles de responsabilidad son muy bajos, ¿ya? Nos falta mayor educación, nos falta mayor compromiso, mayor cuidado. Si bien es cierto, esto no es obligatorio, es voluntario, pero el Estado puede promocionar la responsabilidad social corporativa. Ya no digo premiarla o estimularla con reducciones impositivas, porque cosas que en España sí lo hacen, por cierto, ¿no? Tienen un descuento hasta el 15% en todos sus costos, se pueden desgravar hasta el 15% en todos sus presupuestos, sus costos, en el asiento que hayan gastado por conceptos de responsabilidad social corporativa, ¿eh? Cuidado, ¿ya? Esa es una manera de promocionar, de estimular la responsabilidad social corporativa. En nuestro país todavía no hay nada de eso, pero esperemos que conforme vamos trabajando, nos vamos esforzando, podamos llegar a esos estándares. Otra pregunta del señor Luis Martín Espino Herrera. Usted ha manifestado que la responsabilidad social es voluntaria, más no obligatoria. Pregunta, ¿qué sucede con la actividad minería cuyos pasivos vienen afectando gravemente a las comunidades rurales, tanto en la salud como en el medio ambiente? Ejemplo, la contaminación de los ríos, productos de los relaves mineros, los altos niveles de contaminación por mercurio y cianuro, que afectan sensiblemente la calidad de vida de los habitantes, la vulneración de sus derechos constitucionales y fundamentales, derechos humanos, entre otros, y que han dado origen a grandes conflictos sociales que han paralizado la actividad minera en nuestro país. ¿No cree usted que la responsabilidad social corporativa debe ser obligatoria y controlada por el Estado? Pues bien, hay que diferenciar, ¿no? Hay que diferenciar dos cosas, ¿ya? La responsabilidad social corporativa, ¿no? Que es, digamos, devolver parte de nuestra rentabilidad de manera voluntaria a la región, a la sociedad, al lugar, a nuestros trabajadores, a todos los involucrados en esta actividad, eh, con los acuerdos, es, con los
con los acuerdos, con los cánones, ¿ya?, que el Estado exige a determinadas empresas o para que puedan realizar su actividad extractiva, ¿ya? Les soy más claro, hablando en cristiano, ¿ya? Las empresas, ¿no?, las mineras, cuando hacen un denuncio minero, cuando solicitan una autorización para poder extraer los metales preciosos, ¿no?, ellos tienen que realizar todos unos trabajos de impacto ambiental, ¿no? Ellos tienen que realizar todo un proyecto de desarrollo sostenible de determinada actividad minera extractiva. En ese proyecto ellos están obligados, ¿ya?, a, a velar por los derechos humanos, están obligados a velar por la no contratación de personal infantil, por los derechos de los trabajadores, ¿no?, por la salud ocupacional, ¿no?, y por no realizar actividades delictivas, ¿no?, que vayan en detrimento de la sociedad. Forman parte de sus contratos. Entonces, más bien, cuando el Estado no, no cumple con hacer cumplir esas obligaciones contractuales de las empresas mineras, ¿no?, como son los canon, ¿no?, los canon que se suelen pagar a los gobiernos regionales de la región en donde se están desarrollando esa actividad, ¿no? Allí es donde tiene que entrar a tallar las organizaciones de relaciones comunitarias y de resolución de conflictos, no solo de la empresa minera, sino también del Estado peruano. Pero eso no es exigirle responsabilidad social corporativa. No. Ese es exigirle el cumplimiento de la ley. Ese es exigirles el cumplimiento de la normativa vigente en minería de nuestro país, por el aprovechamiento de nuestras riquezas del subsuelo. Nosotros tenemos un Ministerio del Ambiente, ¿no? Nosotros tenemos un Ministerio de Inclusión Social, nosotros tenemos un Ministerio de Trabajo. O sea, nosotros tenemos entidades, ¿no? Nosotros tenemos un Ministerio de la Presidencia con un área de resolución de conflictos de primer nivel, se supone. Entonces, todas estas dependencias tienen responsabilidad, ¿no?, de mediar por el cumplimiento de las normas, el Ministerio de Energía y Minas, sin ir más lejos, por el cumplimiento de las normas a las cuales la gran empresa minera se obligó para poder desarrollar libremente su actividad extractiva, ¿no? Entonces, la responsabilidad social corporativa, mi criterio es que no debe dejar de ser voluntario, ¿no? Porque las empresas que se dedican, por ejemplo, en tu caso, a la actividad extractiva, sus márgenes de ganancia son multimillonarios. Es decir, los compromisos que ellos llegan con el Estado peruano a través del cumplimiento de su normativa es tan solo un costo más. Esas empresas pueden hacer más por la región en la que se encuentran, sin necesidad de que deje de ser voluntario la responsabilidad social corporativa. Cuando tú la cambias y la conviertes en obligatorio, lo único que vas a hacer es incluir un sobrecoste al producto, que al final lo terminamos pagando todos. Y las normas no son específicas, las normas son generales. Entonces, si obligamos a la actividad minera a tener responsabilidad social corporativa, luego, ¿qué? Vamos a obligar a la actividad pesquera, ¿no?
¿Y luego qué? A la actividad agraria. Y al final, nosotros, la sociedad, los consumidores, terminamos siendo perjudicados. Es por eso que mi humilde criterio es que debe ser voluntario, ¿no? Pero eso no impide que el Estado pueda hacer uso de su jus puniendi para sancionar, para velar por el cumplimiento de los acuerdos, de los convenios y por la normativa de los proyectos que existen, por ejemplo, en las actividades extractivas, ¿eh? Bueno, si no hay ninguna pregunta, la verdad que me siento muy, muy, muy agradecido de que me hayan podido prestar atención en esta breve exposición eh, de la responsabilidad social corporativa. Realmente tuve contacto con acciones al respecto desde el año 2004, ¿no? Cuando vivía en España, y vine emocionado a mi país con la finalidad de poder promover esa responsabilidad. Espero poder encontrarme con ustedes muy pronto en Sofía, así que un fuerte abrazo y que tengan muy buenas noches.